Gracias a Dios que pasamos un buen día. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad que sí? La palabra profética más segura. Queremos continuar nuestro estudio sobre la imagen de la bestia. Vamos a orar y luego hacemos un corto repaso y entramos entonces en territorio nuevo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio llamarte Padre. Te preocupas por nuestro bienestar. Te preocupas por nosotros saber lo que va a ocurrir muy pronto en este mundo, para que podamos prepararnos. Te pido, Señor, que al estudiar este tema sobre la imagen de la bestia, tu Santo Espíritu nos acompañe por medio del ministerio de tus santos ángeles. Necesitamos tu sabiduría. Te ruego, Señor, que tú bendigas no solo a los que estamos reunidos aquí, sino también que bendigas a los que están viendo esta transmisión por internet y los que ven esta programación por televisión. Abre mentes y corazones para que estemos dispuestos de recibir y practicar lo que nos enseñes. Te damos gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Les parece? Tenemos una bestia que se levanta de la tierra. ¿Qué representa la bestia que se levanta de la tierra? Representa los Estados Unidos. Y esa bestia tiene dos cuernos como de cordero. ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero? Representan dos reinos. ¿Cuáles son esos reinos? La iglesia y el Estado o el poder civil. ¿Correcto? Ahora, ¿son esos los mismos dos reinos que reconoció Jesús? Sí, son principios divinos. Ahora yo pregunto, ¿qué significa el hecho de que esta bestia va a hablar como un dragón? ¿Qué representa el dragón? El dragón es Satanás, pero Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma. Es decir, que esta nación, aunque cree en los dos reinos y enseña que cree en los dos reinos que enseñó Jesús, el reino civil y el reino religioso, separados uno al otro, va a terminar hablando como Roma papal. Porque en realidad vimos que todo lo que hace esta segunda bestia es para complacer a la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia, hace una imagen de la primera bestia, manda a todos a adorar a la primera bestia, todo lo hace en presencia de la primera bestia, es decir, es portavoz de la bestia que se levantó del mar, es portavoz del poder papal. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Bueno, lo que tenemos que saber es quién es la bestia y cuáles son las características de la bestia, porque una imagen es un reflejo o una copia. Entonces, si sabemos cómo era la bestia y quién es la bestia, vamos a saber entonces cuál es el reflejo o cuál es la imagen. La bestia representa el poder papal. ¿Y qué caracterizaba al poder papal durante los 1260 años? La característica principal es que unía ¿qué cosa? La iglesia con el Estado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y prácticas. La imagen va a ser un reflejo de eso en los Estados Unidos. Debe ser que se va a unir la iglesia y el Estado para imponer sus prácticas y sus doctrinas, y cualquiera que no esté de acuerdo sufrirá ¿qué cosa? Persecución. Ahora quiero leerles algunas citas muy interesantes del libro El conflicto de los siglos. Y debo decirles que este libro es importantísimo para esta época de la historia. Los que estamos aquí y aquellas personas que ven por el internet y por televisión, quiero animarles que se consigan un ejemplar del conflicto de los siglos. Si no lo han leído antes, léanlo. Y si lo han leído antes, léanlo de nuevo. Porque no hay un libro en el mundo, fuera de la Biblia, que presente tan claramente cómo se van a desencadenar los eventos finales que el libro El conflicto de los siglos. Es un clásico, es una obra maestra sobre las profecías. Ahora voy a leerles algunas citas de este libro sobre lo que es la imagen de la bestia y qué papel va a jugar los Estados Unidos en hacer la imagen de la bestia. La primera cita está en El conflicto de los siglos, página 496. Dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia,
El poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus propios fines. La iglesia usando la espada del poder civil. Ahora, en otra cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 638, dice lo siguiente: Roma se ha propuesto a restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer lo que no estuvo establecido una vez. Quiere decir que este poder tiene una herida mortal, ¿verdad que sí? Dice, Roma se ha propuesto a restablecer su poder y ahora fíjense, ¿a qué? A recuperar la supremacía que perdió. ¿Cuándo la perdió? En 1798. ¿Recuerdan que Malaquías Martín mismo lo dijo, que por 200 años ha estado inactivo por lo que pasó en la Revolución Francesa? Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. ¿El triunfo de quién quedará asegurado? El de Roma. Es decir, este país va a seguir en los pasos de Roma. Por eso va a hablar como un dragón, va a hablar como Roma. Ahora fíjense otra cita, Conflicto de los Siglos, página 498. Aquí habla del papel que van a jugar las iglesias principales. Y fíjense que ella está escribiendo esto hace más de 120 años, cuando el protestantismo no quería relaciones con el papado, no quería relaciones con la iglesia católica. Pero ella predijo que las iglesias protestantes iban a querer unirse con la iglesia católica. Y mañana, en la última sesión, les voy a compartir hoy cómo se está cumpliendo esto que ella escribió hace 120 años. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, es decir, van a decir, no peleemos sobre las doctrinas que no tenemos en común. Ese problema lo resolveremos cuando lleguemos al cielo. Unámonos en los puntos que tenemos en común. Sigue diciendo, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la aflicción o la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Ahora, ¿cómo es que habla una nación? Una nación que es república, que es los Estados Unidos, habla por medio de sus representantes en el Congreso, a través de sus legisladores y de sus senadores. Esto es lo que va a pasar. La primera bestia, el poder papal, durante los 1260 años, procuró cambiar la ley de Dios. ¿Cuándo instituyó el domingo en lugar del sábado? En los Estados Unidos de América, los legisladores van a hacer leyes que impongan ese cambio que se hizo durante los 1260 años. Es decir, en los Estados Unidos de Norteamérica se va a imponer una ley de observancia del domingo, de esa manera honrando al poder que dijo que cambió el día. Porque si el protestantismo dice, vamos a imponer el domingo como día de reposo, y el papado fue el que cambió el día de reposo del sábado al domingo, entonces los Estados Unidos está honrando al poder que lo cambió. Eso también está involucrado en la imagen. ¿Y saben lo que va a pasar? Algunos dicen, esto nunca puede pasar en los Estados Unidos, la reputación de los Estados Unidos en el mundo está por el suelo. Esto va a suceder en medio de grandes desastres mundiales, en medio de un colapso económico, en medio de desastres naturales sin precedentes, en medio de una criminalidad galopante, en medio de apariciones espiritistas,
dando mensajes de que las cosas andan de mal en peor porque no se está imponiendo, no se está guardando el domingo como día de reposo. Sucederá lo mismo que sucedió con el Sanedrín. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Elena White dice en El conflicto de los siglos que se usará el mismo argumento que usó Caifás, donde dijo, es necesario que este hombre muera y no que la nación se desvanezca o desaparezca. Además de eso, parecerá algo patriótico y algo cristiano. Pero de patriótico ni de cristiano tiene nada. Porque, en primer lugar, no es patriótico porque va en contra de los principios fundamentales de los fundadores de la nación. Y no es cristiano porque está uniendo lo que Jesús separó. Así que no es cristiano, sino anticristiano. No es patriótico, sino antipatriótico. Y la apostasía nacional finalmente llevará a la ruina nacional, como pasó con el pueblo de Israel. Pensaron que aliándose con los romanos iban a acabar con Jesús. Y luego los romanos, que se dejaron usar por la iglesia, volvieron y destruyeron a la nación judía. Lo mismo va a suceder de nuevo. Elena White predijo con osadía, y esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18, dice, al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado para oprimir las conciencias y para obligar a todos que honren el falso sábado, la gente de todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. La ley dominical nacional llegará a ser una ley dominical universal o una ley dominical global. Ahora, una cosa que me preocupa es que en años recientes ha habido una creciente intimidad entre las iglesias protestantes y la iglesia católica. Hay muchos factores, yo escribí un documento de 50 páginas sobre todos los factores políticos, sociales, etcétera, que han llevado a este acercamiento entre los protestantes y los católicos. Algunos de los factores principales son que el catolicismo y el protestantismo han peleado por causas comunes. Por ejemplo, ambos han peleado en contra de males sociales que hay. Ambos se han levantado para luchar contra el aborto, para exaltar el matrimonio tradicional, para luchar en contra de la pobreza. Se han unido para elegir candidatos que ellos creen que van a levantar la moral del país, para elegir jueces que ellos creen que son jueces que pueden favorecer la agenda que tienen las iglesias. Además de eso, varias iglesias protestantes y católicos han firmado documentos de cooperación. Por ejemplo, los católicos y los evangélicos firmaron un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos. Grandes líderes protestantes y católicos dijeron, pongamos a un lado nuestras divergencias doctrinales y sencillamente cooperemos en la predicación del evangelio. Aún los luteranos y los católicos firmaron un histórico documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Saben que hoy en día los luteranos y los católicos dicen que están de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe. Y eso fue lo que causó originalmente la división. Yo le digo una cosa, que si Lutero resucitara del sepulcro hoy, se volvería a morir de un infarto. Porque él no reconocería hoy a la iglesia que él fundó, la iglesia de los luteranos. El problema es que los políticos y los religiosos han ignorado los peligros que representa el papado. Están sufriendo de una amnesia histórica y los que olvidan los errores del pasado están condenados a repetirlos. Hoy en día los políticos y los religiosos no recuerdan nada de la historia que se realizó cuando el papado dominaba el mundo. Y dice Elena White que cuando se despierten de su letargo va a ser ya demasiado tarde.
En el conflicto de los siglos, página 622, la hermana White habla sobre el peligro de los protestantes acercarse a la iglesia romana. Dice ella, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. La Iglesia Católica dice, no podemos creer que los protestantes están haciendo estas concesiones. Sigue diciendo, los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad, y esto nos incumbe a nosotros, y por eso estamos haciendo esta serie también. Dice, hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Ahí están los dos reinos, ¿verdad que sí? ¿Qué clase de enemigo es este? Un enemigo no peligroso, peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Y el mundo ni se da cuenta. La gente sencillamente dice, ay, Francisco I dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Inclusive recientemente dijo, bueno, si viniera un marciano con oreja bien larga y con la nariz bien larga y pidiera que se le bautizara en la iglesia católica, pues yo lo bautizaría. Porque hoy en día hay que incluir a todo el mundo. Ya no se reprende el pecado. La idea es unir a todo el mundo. No a base de la verdad, sino a base de sentirse bien y olvidemos las diferencias que nos dividen. Ahora también me preocupa el ecumenismo a nivel político. Y ustedes dicen, a nivel político, ¿cómo es eso? Ustedes saben indudablemente la historia de cómo el comunismo en el bloque oriental, en lo que antes era la Unión Soviética, fue derribada por un tratado que hicieron el presidente Ronald Reagan y Juan Pablo II. Es decir, ellos estuvieron involucrados, el gobierno de los Estados Unidos con el Vaticano estuvieron involucrados directamente en la caída del comunismo en el bloque oriental. Esa historia es la que relata el libro Las llaves de esta sangre. Y hay otro libro que fue escrito que se llama Su Santidad, a donde se describe cómo Reagan y cómo Juan Pablo II unieron sus fuerzas para derrocar el comunismo allá en lo que antes era la Unión Soviética. El Congreso de los Estados Unidos le dio a Juan Pablo II la medalla de la libertad. Y ustedes saben muy bien que no hace tanto tiempo, cuando murió Juan Pablo II, se hicieron presentes 4 personas de los Estados Unidos como representantes en ese funeral. Ustedes vieron la foto en los periódicos. 3 presidentes de los Estados Unidos, la esposa de un presidente y la secretaria de Estado, arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II. Después de eso, Benedicto XVI visitó la Casa Blanca y en septiembre del año 2015, Francisco I dará por primera vez en la historia de los Estados Unidos un discurso al Congreso de los Estados Unidos, a todos los senadores y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido su perspectiva histórica, ni sospecha los peligros, está jugando con fuego y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo, le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía el séptimo día es el sábado, con el fin de testificar, pero era en una actividad de libertad religiosa.
Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última, sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético, porque es impopular. Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Ahora, Pilato nos enseña una gran lección. Una vez más, los legisladores inescrupulosos, a fin de ganar el apoyo del pueblo y para retener su influencia política, cederán al clamor por una ley dominical y le prohibirán a los fieles la posibilidad de comprar y vender, y finalmente emitirán contra el pueblo de Dios un decreto de muerte. Y usted dice, eso nunca podría pasar en los Estados Unidos. Escuche lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451. ¿Recuerdan por qué Pilato fue que dio este decreto de matar a Jesús cuando declaró que era inocente? ¿Por salvar su qué? Su puesto político. Ahora fíjense lo que dice esta cita. A fin de asegurarse la popularidad y el apoyo. ¿Qué sería el apoyo? Los votos, claro que sí. El apoyo, los legisladores cederán a la exigencia popular, a la exigencia por una ley dominical. ¿Por qué razón? Para asegurarse que la popularidad y el apoyo de las muchedumbres van a ceder a la exigencia por una ley dominical. Dice también en la Review and Herald, diciembre 24 de 1889, los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio. Esa palabra no es muy común, significa por debajo de cuerdas. Trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el apoyo popular para la imposición del domingo como día sagrado. Si los ministros pueden convencer al pueblo, ¿quiénes son los culpables aquí? ¿Quiénes eran los culpables en los días de Cristo? Los líderes, exactamente. Si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución para obligar a la nación ¿a qué? A guardar el domingo. Nuevamente se va a repetir la historia del juicio y la condena de Cristo Jesús. Cuando Pilato trajo a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado y le dijo a los judíos, escojan ustedes a quién quiere que yo suelte, ¿qué dijeron? Suéltanos a Barrabás. ¿Y por qué el pueblo dijo suéltanos a Barrabás? ¿De dónde vino esa idea? Noten Marcos el capítulo 15 y el versículo 11. Dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Quiénes fueron los que incitaron a las muchedumbres? Los líderes espirituales, los principales sacerdotes. Fueron los ministros de aquel tiempo que instigaron a las multitudes a clamar a Pilato que se crucificara a Jesús. La iniciativa no vino del populacho, la iniciativa no vino del poder civil, vino de los dirigentes religiosos. Quiero leerles esta cita en el Conflicto de los Siglos 649. ¿Y saben lo que es interesante? Escuchen bien. La iglesia adventista siempre ha predicado
que nosotros debemos guardar la ley de Dios porque amamos a Dios. Hemos enseñado que se debe guardar toda la santa ley de Dios. No debemos tener otros dioses, no debemos tener imágenes, ni inclinarnos a imágenes. Debemos respetar el nombre de Dios, debemos guardar su santo día. Hemos predicado que la ley está vigente y que Dios quiere que guardemos la ley por amor a Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero saben que algún día el mundo religioso va a acusar a la iglesia adventista de hablar en contra de la ley y el orden y de causar los problemas sociales. Fíjense lo que dice esta cita tan interesante, El conflicto de los siglos, página 649. Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. ¿Cómo qué? Quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, si la ley es la que conserva la moral de la sociedad. Sigue diciendo, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Y saben, la hermana White dice que una de las citas bíblicas que van a usar los ministros es Romanos 13, donde dice que debemos sujetarnos a las potestades superiores. Lo mismo decía Nabucodonosor. Y lo mismo decía Darío el Medo. Y cuando Nabucodonosor dijo, hay que ajustarse a lo que dicen las potestades superiores, ¿qué dijeron los tres jóvenes? Gracias, pero no gracias. ¿Y qué fue lo que dijo Daniel? Daniel dijo, prefiero morir comido por los leones que desobedecer a mi Dios. Hay que obedecer las leyes civiles del gobierno cuando no se entrometan con la religión. El momento que se entrometen con la religión y con la libertad de conciencia, nuestro deber es desobedecer. Es como el caso de un hijo o una hija que descubre el mensaje adventista y los padres son de otra religión. Y los padres dicen, mira, tú no puedes bautizarte y no puedes pertenecer a esa religión. Yo conozco varias personas que han pasado por eso. ¿Qué debe hacer ese hijo o esa hija? ¿Obedecer a los padres? No. Debe obedecer los dictámenes de su propia conciencia. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigue diciendo aquí, serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Sí, porque Romanos 13 dice, hay que estar sujeto a las autoridades superiores. ¿Y ustedes están desobedeciendo esta ley? Claro que sí, porque la ley no es constitucional y la ley es religiosa, que no le incumbe al poder civil dictar tal ley. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar especialmente empujando este asunto? Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina. Predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. ¿Va a pasar lo mismo que con Jesús? ¿Lo mismo que con Jus? Claro que sí. Sigue diciendo, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Cuando la iglesia primitiva perdió el espíritu y el poder del verdadero evangelio, la fibra moral de la sociedad se desmoronó y degeneró rápidamente. Los líderes eclesiásticos, viendo que la condición moral de la sociedad había decaído tanto y era tan deplorable, decidieron apelar al poder civil para que el poder civil pusiera orden moral en la sociedad, para que la gente se portara bien. Pero mis hermanos y hermanas, la forma de lograr que la gente se porte bien no es con leyes civiles, sino predicar el evangelio e implantar el evangelio de Cristo en el corazón humano. Esa es la forma de cambiar la sociedad.
Pero en la iglesia primitiva, poco tiempo después de morir los apóstoles, ya la iglesia estaba apelando al poder civil para poner orden en la sociedad. Los protestantes de los Estados Unidos han visto que la moralidad en este país se ha ido de mal en peor. Es un país a donde se ha proliferado el aborto, la pornografía, el divorcio, matrimonios entre homosexuales. Y los evangélicos dicen, mire, lo que tenemos que hacer para remediar la sociedad es que el gobierno imponga leyes que prohíban esas cosas, que levanten el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ¿saben lo que es interesante? La iglesia es culpable de que la sociedad esté así. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque el protestantismo ha predicado por tanto tiempo que la ley fue clavada en la cruz, que la gente se la ha creído. Sí, no hay que guardar la ley, estamos bajo la gracia, y predican eso, y entonces la gente dice, no importa cómo yo viva, porque estoy bajo la gracia. Así que la predicación desde el púlpito, en gran medida, tiene la culpa del desmoronamiento de la sociedad, pero le van a echar la culpa al pueblo de Dios. Los protestantes han llegado a creer que teniendo en nuestros billetes el refrán, en Dios confiamos. Y teniendo el voto de lealtad a la bandera, una nación bajo Dios. Y que instituyendo la oración al comienzo de la escuela pública, del día de la escuela pública, o exhibiendo los 10 mandamientos en los tribunales, o poniendo exhibiciones navideñas en propiedad pública, o imponiendo una enmienda constitucional contra el aborto y el matrimonio homosexual, que ahí se van a resolver esos problemas en la sociedad. Esos problemas se hubieran resuelto si las iglesias hubieran estado predicando lo que se debe predicar, que es el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Eso hubiera mantenido en alto la sociedad, pero la iglesia ha bajado la guardia. El protestantismo ha olvidado que la verdadera fuente de poder se halla en la predicación de la palabra de Dios. Y en muchos ámbitos adventistas se ha olvidado también, tristemente. En vez de esto, el protestantismo de hoy se enfoca en un evangelio de la prosperidad. Siembra una semilla en mi ministerio y te vas a volver rico. Ese es uno de los evangelios que hay. Otro evangelio es el evangelio de las señales y los milagros. Y yo me quedo maravillado de ver estos milagreros, que hay miles de personas que están presentes allí porque quieren algo sensacional, quieren un milagro, algo espectacular. También existe el evangelio de la consejería psicológica, donde te explican cómo tú puedes ser feliz en este mundo, y cómo puedes resolver tus problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Y otros, el evangelio es el activismo político, involucrarse con el gobierno para que el gobierno arregle lo que la iglesia desarregló. Toda la idea es emplear al poder civil para resolver los problemas de la sociedad, cuando la sociedad se cambia implantando la palabra de Dios en el corazón humano por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora notemos la perspectiva de Apocalipsis 17, y nuestro próximo estudio será sobre Apocalipsis 17 en detalle, pero ahora lo que quiero es introducir un poco sobre este capítulo tan interesante. La profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18 se va a cumplir plenamente en Apocalipsis 17. Así que tienen que recordar que la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, en cuanto a la bestia que se levanta de la tierra, habla como un dragón, hace una imagen, manda a todos a adorar la imagen de la bestia, impone la marca a la bestia, todo eso se amplía en Apocalipsis el capítulo 17. Ahora, en Apocalipsis 17 aparece una mujer ramera. ¿Qué representaría esa mujer ramera? Representaría una iglesia, ¿qué? Una iglesia apóstata. Representa lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. El hombre de pecado también se le llama. En Daniel 11 se llama el rey del norte. En Daniel 7 se llama el cuerno pequeño.
En Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. Tiene diferentes nombres, pero es el mismo sistema. Se ve ahí una mujer ramera que representa una iglesia apóstata. Esa ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas? Representan naciones, multitudes, lenguas y pueblos. ¿Y qué es lo que hizo que esta mujer se convirtiera en ramera? ¿Fornica con qué? Fornica con los reyes de la tierra. Y está vestida, ¿cuáles son sus colores predilectos? Está vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Y le da su vino o sus falsas doctrinas a las naciones. Pero también tiene hijas que nacieron de ella, pues es la madre de las rameras y las fornicaciones de la tierra. Y derrama la sangre de los santos de Dios. Inclusive controla el comercio mundial, según esta profecía. Ahora, ¿saben que hace unos años en Argentina tuve una semana de conferencias ahí en la universidad? Prediqué un tema sobre Apocalipsis 17 y le anuncié a la gente, le dije, mire, yo voy a predicar hoy sobre un sistema religioso que encontramos en Apocalipsis 17. Yo no les voy a decir esta noche qué poder es ese. Yo no les voy a decir qué iglesia se está describiendo aquí. Sencillamente les voy a dar una lista de características. Y entonces ustedes van a adivinar de qué poder está hablando Apocalipsis 17. Y en ese capítulo pues yo mencioné la ramera, que representa una iglesia que se ha prostituido, una iglesia que está metida en la política, una iglesia que es mundial porque domina sobre naciones, pueblos, lenguas y pueblos, una iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y escarlata, una iglesia que es supremamente rica, donde hay mucho oro, muchas plata, piedras preciosas, una iglesia de donde nacieron hijas, las sectas protestantes, una iglesia que a través de la historia ha derramado la sangre del pueblo de Dios. Di todas las características y no dije quién era. Pues resulta que la siguiente mañana tenía entrevistas con alumnos y vino una alumna y me dijo, pastor, yo quiero que usted sepa que usted me ofendió anoche, usted ofendió a mi iglesia. Le dije, ¿verdad? Yo no me acuerdo haber mencionado ninguna iglesia. Dice, no la mencionó, pero por todas las características se sabía que estaba hablando de la iglesia católica. Entonces le dije, mire, si yo no le dije qué era y por las características usted sabía que era la iglesia católica, entonces haga caso a la Biblia, no a mí. Pues yo no le dije, esta es, le di las características. Y entonces le hice una pregunta. Le dije, mira, ¿qué día se debe guardar como el día de reposo? Me dijo, bueno, el día de reposo que se debe guardar es el domingo. Le dije, sí, claro, eso es lo que dice la Biblia. Le dije, eso no es lo que dice la Biblia. Si tú lees en tu Biblia católica Éxodo 20, tú vas a encontrar que Éxodo 20 dice que el séptimo día, sábado, es el día de reposo. Él dice, no, la Biblia católica no dice eso. No lo había leído. Yo le dije, claro que lo dice. Y me dice, ¿verdad? Yo dije, sí, analícelo usted misma. Y entonces le puse en un dilema. Le dije, mire, Juan Pablo II, el papa más respetado de la historia, escribió una carta pastoral que se llama Dies Domini, el día del Señor. Y ahí él dice que el día que hay que guardar es el domingo, pero la Biblia católica dice que es el sábado. Entonces, ¿a quién usted le cree? ¿A la Biblia católica o al Papa? Por unos momentos hubo un silencio rotundo. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, no, yo no entiendo esto, yo voy a hablar con mi obispo. Y la miré y le dije, hable con su obispo, pero ya le voy a decir lo que el obispo le va a decir. Y es que la Iglesia Católica tiene el derecho de cambiar la ley de Dios, de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué hombre, qué sistema en el mundo tiene derecho de cambiar un mandamiento que Dios escribió con su propio dedo? Oramos, la mujer se fue, no sé qué fue lo que pasó. Espero que algún día pueda encontrármela en el reino. Pero escuchen bien, le di las características que acabo de mencionar y ella inmediatamente identificó este sistema apóstata como el papado.
De esta manera es como la iglesia, el Estado, los comerciantes, los protestantes y las muchedumbres se van a unir para establecer un nuevo orden mundial. Por un corto tiempo, todo va a andar más o menos bien. Pero luego, algo va a suceder. Los líderes políticos del mundo y las muchedumbres se van a despertar de su letargo y se van a dar cuenta que han sido engañados por los líderes religiosos. Terrible será ese momento. Será como otra revolución francesa, pero no en Francia, sino a nivel global. Quiero leer la cita que da el Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos 713 y 14, pero antes de eso quiero dar la base bíblica. Apocalipsis 17, 16. Apocalipsis 17 y 16 habla de ese momento. Ustedes leen Apocalipsis 17 y dice la ramera está contenta y los reyes están fornicando con ella y los comerciantes están bien y las muchedumbres se dejan dominar y todo anda bien. Pero algo va a pasar. Dice en el versículo 16, y aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Estos son los mismos reyes con que fornicaba. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y ¿qué? Y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos. Ahora fíjense, aquí viene la cita que amplía este versículo. Los hombres ven que fueron engañados. Esto es bajo la sexta plaga de Apocalipsis. Ya la puerta de la gracia se ha cerrado. Ahora viene una oscuridad tenebrosa sobre la tierra y de pronto los impíos se dan cuenta de que han sido engañados por sus líderes espirituales. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Es cosa seria ser un pastor y tener este libro. No es una cosa pequeña. ¡Ay de los pastores que no estén predicando este libro! Sigue diciendo, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Antes querían matar al pueblo de Dios. Ahora el enfoque es distinto. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Algún día el mundo se va a despertar cuando se dé cuenta que ha sido engañado y que el día de reposo en verdad es el sábado, porque Dios lo va a escribir en el cielo según el Salmo 50. Su ley se va a dejar ver en el cielo. La gente va a decir, sí era el sábado, pero ya va a ser demasiado tarde. Y va a haber otra revolución francesa. Porque fíjense lo que sucedió. En el año 508 se le quitaron las cadenas al poder papal y asumió el poder civil. 1798 le volvieron a poner las esposas porque el poder civil le retiró su apoyo. Cuando los Estados Unidos impongan la ley dominical por instigación del papado unido con los protestantes, se le cayeron las cadenas. Pero las cadenas serán puestas de nuevo cuando las naciones del mundo se den cuenta que han sido engañados. Los poderes civiles le retirarán su apoyo y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Una descripción
de cómo se trataba a las rameras en los tiempos bíblicos. La historia de Esther nos ayuda a entender un poco más este momento crucial de la historia. En la historia de Esther se nos informa que el gobernante civil, ¿cómo se llamaba? Asuero, dio un decreto de que todos debían inclinarse y hacer reverencia a Amán. Cuando Mardoqueo rehusó hacer esto, Amán se llenó de ira, a tal grado que persuadió al rey, escuche bien, persuadió al rey que diera un decreto de muerte en contra de Mardoqueo y de todos los judíos. Y fue por instigación de la esposa de Amán que fue que Amán obró para que se realizara esto. Y la esposa le dijo, mira, haz una horca para ahorcar a Mardoqueo, para que te deshagas de este que no quiere obedecer la ley del rey de inclinarse ante ti. Ahora quiero que noten la ley que proclamó el rey Asuero. Dice aquí en Esther 3, 8 y 9, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y ahora, ¿cuál es el problema según dice Amán al rey Asuero? Dice sus ¿qué? Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey. ¿Ven el paralelo? No guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Como ellos no obedecen tu ley y tienen una ley distinta, pues son los judíos que tienen la ley de Dios. Amán obra sobre el poder civil y le dice hay que acabarlos. Y entonces dice, si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán convenció al rey que para la estabilidad política de su reino era necesario desarraigar a Mardoqueo y a todo su pueblo. El decreto de muerte fue escrito por Amán y tenía una fecha. Pero debía ser ejecutado ¿por quién? Por la autoridad del rey. ¿Saben que la hermana White dice que el decreto de muerte que se emitirá finalmente contra el pueblo de Dios será muy semejante al que se dio en los días de Esther? Yo pregunto, ¿al final de la historia va a haber un decreto de muerte? Y saben que ese decreto de muerte va a tener una fecha. Y cuando llegue la fecha se va a autorizar matar a todos los que no están de acuerdo con esa ley. Igualito que en los días de Esther. Todo parecía andar bien para Amán, hasta que el complot fue desenmascarado por Esther. Y ahora, como dicen los puertorriqueños, el rey se enfogonó, pero no contra los judíos ni Mardoqueo, sino contra el que había preparado el complot. Y la horca que se debía usar para ahorcar a Mardoqueo llegó a ser la horca que se usó para ahorcar al que preparó el complot. Es decir, murió con sus propias armas. Y saben que este es un tema que recurre vez tras vez en las profecías. Por ejemplo, en los días de Darío. ¿Recuerdan la experiencia de Darío? ¿Quiénes fueron los que convencieron a Darío que hiciera esta ley que nadie podía orar a otro Dios por un periodo de 30 días? Los asesores espirituales, que no querían a Daniel, porque Daniel era muy amado por el rey. Entonces dijeron, mire, ora, y el rey se sintió halagado, dice, miren, no quieren que se ore a ningún Dios, sino nuestro Dios por 30 días. No sabía que lo estaban engañando. Pero pronto descubrió que
el objetivo de estos hombres era acabar con el remanente de Dios. ¿Y qué hizo el rey? Procuró liberar a Daniel, pero no podía. Fíjense que él usó su libertad. Él dijo, soy libre de hacer una ley, pero luego quedó siervo de su propia ley. Y lo interesante es que toda la noche procuró buscar una forma de liberar a Daniel. No podía, porque las leyes de los medos y persas no eran revocables, no se podían cambiar. Y finalmente dice Daniel, yo no te puedo librar, el Dios a quien tú continuamente sirves que te pueda librar, porque yo no puedo. ¿Y ustedes saben qué pasó? Daniel fue echado al foso de los leones. Por la mañana el rey viene, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Daniel dice, sí. Y ahora el rey se enfogonó. ¿Contra quién? Los que prepararon el complot murieron con los leones que ellos mismos habían planeado para matar al pueblo de Dios. Las espadas que se deben usar contra el pueblo de Dios en el tiempo de fin se van a usar para eliminar a los que prepararon el complot contra el pueblo de Dios. Lo mismo tenemos en los días de Daniel, cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. ¿Quiénes murieron por el fuego? Los que los echaron. Lo mismo sucedió en los días de Cristo. Los judíos dijeron, vamos a aprovechar para usar al gobierno civil de Roma para acabar con Cristo y salvar nuestra nación. Pero el mismo poder que ellos usaron para acabar con Cristo, los acabó a ellos. ¿Ven cómo es que se realiza esto? Lo mismo sucedió con el papado. ¿Recuerdan lo que pasó con el papado? Por 1260 años oprimió al pueblo de Dios. Y cuando llegamos al periodo de la Revolución Francesa, los que estaban ya hartos de que el papado los dominara y los pisoteara. Francia, la hija mayor del papado, que le había brindado por primera vez el poder civil al papado, se levantó y le dio la herida mortal. Lo mismo va a pasar al final de la historia. Los reyes con quienes ha fornicado la ramera, todos los que se han unido con este sistema falso de religión, se van a despertar de su letargo y van a descubrir que han sido engañados. Y las mismas armas que tenían planeado usar para destruir al pueblo de Dios, se usarán para destruir a los que prepararon el complot para destruir al pueblo de Dios. Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Dios derrotará a estos reyes, porque según Apocalipsis 17, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Apocalipsis 17 dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas, sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y como veremos en Apocalipsis 16 dice que las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son las aguas del río Éufrates, porque Babilonia antes estaba sentada sobre el Éufrates. Y dice que cuando el 6º ángel derramó su copa sobre el río de Éufrates, las aguas del Éufrates se secaron. Es decir, se le van a secar las aguas a la ramera. ¿Qué representan las aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Por un tiempo tiene las aguas fluyendo y todo le está yendo bien. Está sentada y gobernando sobre las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Pero llega un momento en que se le van a secar las aguas. Es decir, las aguas le van a retirar su apoyo. Como en la antigua Babilonia, las aguas de Éufrates se secaron, que llevó a la caída de Babilonia. Al final de la historia, el secamiento de las muchedumbres contra el sistema mundial babilonio marcará la caída de este sistema apóstata con todos sus aliados, los comerciantes de la tierra, las hijas de la ramera, los reyes de la tierra,
los comerciantes de la tierra, todo este sistema que hoy en día se le llama el nuevo orden mundial. Otro nombre que se le da es globalismo. Todo se va a desmoronar, como se desmoronó una vez la Torre de Babel. Todo terminará, mis hermanos y hermanas, en confusión y en derramamiento de sangre. Dice la sierva del Señor que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, muy interesante, dice que se confundieron las lenguas y todos empezaron a hablar en una lengua, no se entendían unos a otros. Y dice ella que se enojaron uno con el otro, porque no sabían, no entendían lo que estaba pasando. Y dice ella que la empresa que tenían de construir la torre y hacer una capital mundial en rebelión contra Dios, dice, todo terminó en un desastre. Hubo confusión y derramamiento de sangre. Y dejaron de edificar la ciudad y dejaron de edificar la torre. Todas esas historias que encontramos en la Biblia son tipológicas o simbólicas de lo que va a pasar al final de la historia en este mundo. No se sientan acomplejados por la oposición que muchas veces hay cuando nosotros hablamos de estas cosas, porque oposición siempre habrá. Pero Dios, mis hermanos y hermanas, finalmente intervendrá para liberar a su pueblo. Su pueblo se parará sobre el monte de Sión con el Cordero. Dice en Apocalipsis 15 que será victorioso sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, y estarán parados sobre el monte de Sión con el Cordero. Habrán ganado la victoria. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser fieles y estar en ese grupo. Radio Pilares de nuestra fe. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz.
Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña.